Verdaderamente independiente y muy respetado, aun cuando sus decisiones pudiesen ser controvertidas. Y el razonamiento final de quien escribía este ensayo era que hoy en día en el sistema judicial de Estados Unidos federal se puede decir que existe una confrontación entre los tribunales de primera y segunda instancia, las salas de apelaciones, dijéramos, de los Estados Unidos y los juzgados de primera instancia, versus la Corte Suprema de los Estados Unidos, que está dominada por magistrados conservadores. Fíjense bien que aquí tenemos ya un germen político que quisiera que no perdamos de vista, porque nos va a dar algunos elementos de derecho comparado para seguir reflexionando sobre el meollo de esta conferencia. El segundo ejemplo que yo les quiero traer a colación para que tengamos también parte del aroma apolítico o del tufo, como se suele decir coloquialmente, político que tiene este tema, es que esta semana, hoy incluido, en Brasilia, los magistrados del Tribunal Federal Supremo están haciendo sus respectivas exposiciones dentro del proceso o juicio político que se sigue en contra del expresidente Bolsonaro. Hay una serie de conjeturas cuál va a ser el resultado. La mayoría se inclina porque va a ser o se va a dictar una condena en contra del presidente Bolsonaro. Pero lo interesante ahora, ustedes saben cómo los brasileños les gusta el fútbol y las quinielas. Entonces el tema ya no es si va a ser condenado o no, sino cuánto va a ser el resultado de los votos para condenar a Bolsonaro. Son 5 magistrados y se sabe que 3, o por lo menos se estima que 3 van a votar en favor de la condena y 2 están todavía indecisos. Entonces esto ha generado hasta casi que un juego de quinielas entre algunos analistas. Hoy en la mañana, precisamente con algunos amigos de Brasil, antes de venir acá estábamos haciendo bromas, pero también en serio, el punto cómo se espera que salga esta sentencia. ¿A qué vienen estos 2 ejemplos que les menciono? Que cuando hablamos de un tribunal supremo que tiene a su cargo decidir temas relacionados con la vida política de un país, con el nervio fundamental de la actividad de un país, que es la actividad política, es sumamente difícil poder afirmar que se tiene un tribunal aséptico. Este punto me lleva a otro esencial para nuestra conferencia, que es el orden constitucional. Este es un concepto que incluso está contenido en nuestra Constitución cuando define a la Corte de Constitucionalidad. Entonces, con estos elementos previos, con estos aperitivos, podríamos decir, me gustaría, en primer término, que si vamos a hablar de un tribunal constitucional, definamos lo que es una constitución. La mayoría de nosotros tiene la idea que la constitución de un país es simplemente un pequeño libro donde están contenidas una gran cantidad de normas que estructuran la vida económica, social, política de un país. Pero la cosa no es así de fácil. En este caso, y con la disculpa la disculpa del caso, me gustaría leerles literalmente unas
pocas reflexiones de un jurista español bastante controvertido, Manuel Fraga Irribarne. Pero les soy franco, no encontré otra más adecuada ad hoc para esta conferencia, porque van a ver ustedes la riqueza conceptual que tiene el concepto de constitución. Dice, ¿qué es una constitución? Es una organización política que la mayoría acepta como legítima. Ello supone una normalización básica de la vida política y administrativa, una pacificación esencial de los procedimientos para adquirir y perder el poder, una transparencia asegurada de la información interior y exterior, y posibilidades razonables de discusión y de formación de la opinión pública con igualdad de oportunidades. Un sistema de seguridad jurídica con recursos eficaces en caso de cualquier abuso de poder público o privado. Es también, y aquí viene lo interesante porque vemos que ya nos salimos de este libro y nos dice, es también un proyecto de vida en común y de nuevas aspiraciones para el futuro. Pero hay que tener sumo cuidado en el equilibrio entre los datos del realismo y las generosas esperanzas del futuro. Las declaraciones principales de la Constitución han de mantener algún grado de relación con la realidad tangible, lo que aconseja no multiplicarlas ni escribirlas con exceso de exuberancia. En todo esto, como en todo, es buena la sobriedad. Pero una constitución es sobre todo la estructura sobre la cual se insertan una serie de desarrollos institucionales, en los que no solo actúa la ley orgánica u ordinaria y la jurisprudencia, sino la acción libre de los ciudadanos. Todo juicio histórico ha de incluir la ponderación de factores diversos y complejos. Todo juicio político, a su vez, ha de ser el planteamiento franco de los problemas reales y también la expresión de una esperanza. Pero nuestra Constitución, como todas, necesita un desarrollo y una adaptación permanentes mediante la reforma constitucional cuando fuere necesaria y sobre todo por la diaria aceptación y desarrollo. No es posible lograrlo sin una constante meditación colectiva que evite el desgaste y sobre todo la trivialización de la Constitución. Ello, por lo tanto, requiere un debate constitucional permanente. Cierro aquí las palabras de Manuel Fraga Irribarne porque con esto creo haberles compartido las ideas cardinales de lo que es una constitución, un proyecto de vida, una ley que tiene vida propia y que día a día va desarrollándose en una forma u otra, en un sentido u otro, pero que en gran medida ese desarrollo depende de la constante discusión, del constante debate y de la práctica que se haga de esas instituciones y de la conducta que nosotros como ciudadanos podamos llegar. En otras palabras, aquí está la esencia de dos realidades que nos van a llevar últimamente a ver si hay intereses políticos o no, pero tenemos un deber ser, lo que es el derecho, y el ser, que es la realidad que se pretende regular mediante la Constitución. Ahora bien, ¿quién hace la Constitución? ¿Quién la dicta? El pueblo, el soberano. Entonces aquí ya, en teoría, sí. En teoría. Muy bien, excelente. Y si quieren interrumpirme, bienvenidos sean. Voy entonces a otro punto. Tenemos y dijimos un proyecto de vida,
Quedémonos con otro elemento y voy a leérselos literalmente porque vale la pena. Y es nada más y nada menos que el preámbulo de la Constitución de la República de Guatemala. Prácticamente, si ustedes le ponen atención al preámbulo, es casi, en otras palabras, lo que dice Fraga y Rivera. Nosotros, invocando el nombre de Dios, nosotros, los representantes del pueblo de Guatemala, electos libre y democráticamente, reunidos en Asamblea Nacional Constituyente, con el fin de organizar jurídica y políticamente el Estado, afirmando la primacía de la persona humana como sujeto y fin del orden social, reconociendo a la familia como génesis primario y fundamental de los valores espirituales y morales de la sociedad, y al Estado como responsable de la promoción del bien común, de la consolidación del régimen de legalidad, seguridad, justicia, igualdad, libertad y paz, inspirados en los ideales de nuestros antepasados y recogiendo nuestras tradiciones y herencia cultural, decididos a impulsar la plena vigencia de los derechos humanos dentro de un orden institucional estable, permanente y popular, donde gobernados y gobernantes procedan con absoluto apego al derecho, solemnemente decretamos, sancionamos y promulgamos la siguiente Constitución Política de la República de Guatemala. Vean ustedes, pues, la concepción que se tiene de una constitución. No es, podríamos equiparar, no es equiparable, por ejemplo, al Código Civil, que va a regular instituciones, vamos a decir, hasta cierto punto rígidas, consolidadas. No es ni siquiera como el Código de Comercio, que tiene un poco más de fluidez en las instituciones que va a regular, porque incluso dentro del Código Comercial existe un problema básico de carácter constitucional más manifiesto que lo que puede ser en el Código Civil, como es la protección del consumidor, la protección del concepto de la competencia, accesos al mercado, en fin, una serie de, llamémosle, está, por decirlo con una expresión de brocha gorda, el derecho comercial, el derecho penal y el derecho constitucional están más cerca de la realidad viva de un país que lo que puede estar, pensemos, el derecho sucesorio, testamentos, el notariado también como derecho que regula las formas. Pero entonces esta cercanía con la vida real, con la vida política, es lo que nos hace tener y ver en la Constitución una norma de carácter supremo, rectora de la vida de un país. Pero ahora entremos en algo todavía más interesante. Una Constitución, ustedes lo saben, y acuérdense que si llegan próximamente a cargos públicos van a tener que jurar lealtad a la Constitución. Entonces, si van a jurar lealtad a la Constitución, no vayan a jurar algo que no saben, ni vayan a ir a jurar del diente al labio, como se dice, porque una Constitución realmente tiene una serie de aristas muy complejas y muy hermosas también como ciudadanos. Y aquí me interesa mencionar dos aspectos. La Constitución, primeramente, es la norma suprema de un país, y así lo establece la propia Constitución en 3 de sus artículos, el 44, el 175 y el 204.
Los tribunales observarán el principio de que ninguna ley o tratado es superior a la Constitución. Hasta ahí todo muy bonito. Eso es lo que se llama el principio de supremacía constitucional. Sin embargo, en Guatemala hemos vivido de espaldas al mundo. Y ese hecho, vamos a decir, esa postura, nos está costando caro en el mundo actual, porque también la Constitución tiene otro artículo que es bastante desconocido o poco tratado o poco estudiado. Me refiero concretamente al artículo 149 de la Constitución, cuya parte esencial está en la primera oración. Guatemala, palabras más, palabras menos, Guatemala conducirá sus relaciones internacionales de acuerdo con las normas, principios y prácticas del derecho internacional. Fíjense que entonces la propia Constitución, el propio pueblo de Guatemala, en ejercicio de su soberanía, está diciendo que Guatemala no vive en el vacío de sus propias leyes como era antes de la Primera Guerra Mundial, sino que en este caso Guatemala también es un estado civilizado que se conducirá de acuerdo con las normas, prácticas y principios del derecho internacional. ¿Qué quiere decir esto? ¿Dónde vamos a encontrar las normas, prácticas y principios del derecho internacional? Bueno, por lo menos los principios los vamos a encontrar en la Carta de las Naciones Unidas, que algunos tratadistas han dicho con cierto grado de veracidad que es prácticamente la Constitución del mundo. Y ahí se establecen principios como la igualdad soberana entre los estados, la prohibición del uso de la fuerza, principio que hoy está en crisis, como lo acabamos de escuchar, si no pregúntenle a Netanyahu. Y el punto estriba en que, si bien es cierto que al día de hoy tenemos un orden internacional en grado de crisis, el punto es que Guatemala no se ha sustraído de ello. Entonces nosotros tenemos un ordenamiento jurídico que incluye el derecho internacional y el derecho nacional. ¿Cuál de los dos prevalece? No se puede decir. ¿Por qué? Porque en la teoría jurídica moderna, el derecho internacional y el derecho nacional se presuponen mutuamente. Son como las dos caras de una moneda, de una misma moneda, anverso y reverso. El legislador constituyente guatemalteco, por ejemplo, nunca hubiera podido establecer en la Constitución una norma que dijera: el territorio de Guatemala abarca desde Alaska hasta Tierra del Fuego. Sencillamente no tendría ningún realismo, no tendría sentido una norma. Perdónenme que les pongo un ejemplo tan grotesco, pero lo que me interesa es permear ideas sencillas, y que por eso vale la pena que las conservemos, porque hoy en día, y aquí tenemos ejemplos de donde el interés político puede matizar una respuesta o no de un tribunal constitucional, y en este caso el de Guatemala. Ejemplo primero: ustedes se recordarán que hace algunos pocos años el gobierno de Guatemala intentó, y lo pongo entre comillas, celebrar un convenio de tercer estado seguro con los Estados Unidos de América. Algunos ilusos presentamos una acción de inconstitucionalidad ante la Corte de Constitucionalidad, argumentando que un convenio de tercer estado seguro, como el que en la modalidad que quería celebrarlo el presidente de la República de Guatemala, era inconstitucional porque
debía ser aprobado por el Congreso, y la modalidad que ellos pretendían era lo que se llama un acuerdo simplificado, es decir, un simple y mero acuerdo entre los dos presidentes, el presidente Trump y el presidente de Guatemala. La Corte entendió bastante bien en la primera de cambio la naturaleza del convenio que se pretendía celebrar y decidió suspender provisionalmente cualquier convenio que se firmara en esa modalidad y obligar al presidente a que cuando hubiera firmado el convenio tenía que pasarlo al Congreso de la República, tal como lo ordena la Constitución. ¿Por qué? Porque este convenio afectaba una serie de normas guatemaltecas que iban desde el Código Sanitario hasta el presupuesto general de gastos de la nación. Había que darle protección a las personas que fueran ingresadas a Guatemala bajo la protección de ese convenio. Bueno, para hacerles corta la historia, el presidente rindió un informe, dijo que ese convenio nunca se iba a celebrar. Sin embargo, en el equivalente de lo que es el diario oficial de los Estados Unidos de América, que se llama el US Code, apareció publicado un día sin mayor escándalo el convenio ejecutivo, como le llaman ellos hoy, acuerdo en forma simplificada entre Guatemala y Estados Unidos referente al tercer estado seguro. Afortunadamente esto ocurrió en los meses cuando ya le faltaba muy poco tiempo al presidente Trump para salir de su mandato, terminar su mandato, pero existe un libro escrito por un periodista estadounidense salvadoreño donde cuenta que ustedes recordarán aquella foto donde está el presidente Trump casi como diciendo al entonces secretario de Migración de los Estados Unidos y al ministro de Gobernación de Guatemala, Degenham. Lo que sucedió, según este periodista, es que el propio gobierno de Guatemala le pidió al presidente Trump que lanzara una amenaza de que si ese convenio no se firmaba, iba a incrementar los aranceles de los productos que Guatemala exporta hacia los Estados Unidos. Se podrán imaginar ustedes y lo recordarán, porque estoy seguro que todos lo vivieron: AmCham, CACIF, Cámara del Agro, cuánta institución del sector privado existe en Guatemala pegó el grito en el cielo. Y el hecho es que se firmó por los dos presidentes un tratado internacional, no importa la forma, pero el efecto era que se firmó un tratado internacional pasando por sobre la Constitución de Guatemala, pasando por el recaudo adicional que se había previsto a la luz del convenio de Viena sobre el derecho de los tratados, que era que el gobierno de Estados Unidos estuviera anticipadamente notificado que firmar ese convenio podía violar la Constitución de Guatemala. Entonces no había excusa para que después dijeran que solo un tribunal internacional pudiera anular los efectos de ese tratado. Entonces, con todo este panorama que les pinto, tenemos la esencia de la pregunta que aquí se plantea. ¿Hubo o no hubo conveniencia política al firmar ese convenio? Es más, en la sentencia que dictó la Corte de Constitucionalidad todavía se dice que no se firmó ningún tratado, pero a los
3 o 4 días de haber tomado posesión el presidente Biden, sale publicado en Estados Unidos el acuerdo, el equivalente del acuerdo gubernativo, donde se deja sin efecto el tratado de tercer estado seguro celebrado con Guatemala. Vean ustedes ese contraste. Se los pongo porque creo yo que aquí tenemos un punto esencial para poder nosotros tener la ilustración a todo color de lo que es la conveniencia política que se le impone en su momento a un tribunal. Ahora, mi reflexión para compartirla con ustedes y conversarla, si ustedes lo estiman pertinente, es que, bueno, este puede ser un caso, si quieren, patológico, pero que no necesariamente refleja la función ni el normal desarrollo de un tribunal constitucional. En este caso, el de Guatemala. Pecados pueden cometer todos. Y de hecho, hay en la doctrina del derecho comparado sentencias que han sido sumamente criticadas, dictadas no solo por la Corte Constitucional de Guatemala, sino por tantos otros tribunales que tienen a su cargo la fiscalización constitucional en otros países. Pero, como les digo, el punto básico es que aquí, como dice Bourdieu, el problema es que tenemos actores muy poderosos, tan poderosos que muchas veces pueden exceder las fuerzas naturales de un Estado. Por favor. ¿Agua o café? Agua, por favor. Me van a dar agua. Bueno, fíjense que entonces ya tenemos algunos elementos necesarios para para seguir el desarrollo básico del meollo de nuestra Constitución. Gracias. Y me interesa nada más señalar otro aspecto. La Corte de Constitucionalidad, por mandato constitucional, valga la tautología, tiene encomendado fundamentalmente velar por el orden constitucional de Guatemala. ¿Qué es el orden constitucional? ¿Alguna vez nos lo hemos preguntado? Fíjense que orden constitucional, por lo general, se tiende a pensar que es sencillamente la estructura que está plasmada en este pequeño libro que se llama La Constitución Política de la República de Guatemala. Pero ese orden, ¿quién lo establece? Pues la primera pregunta o la primera respuesta es el pueblo en ejercicio soberano del poder constituyente. Pero el pueblo soberano en ejercicio del poder constituyente en 1986 era el mismo de hoy, ¿o no? ¿Cambió en ese tiempo o no la configuración económica, social, política, cultural de nuestro país? Fíjense que aquí tenemos un primera elemento conformador. Y entonces aquí, nuevamente, y con la disculpa del caso, voy a citar a otro tratadista español, Pablo Lucas Verdú. Y con esta será la última cita. Pero Pablo Lucas Verdú, uno de los primeros magistrados del Tribunal Constitucional Español, estuvo mucho tiempo viviendo en el exilio en Venezuela. Es un pensador que tal vez tuvo la ventaja
a mi manera de ver las cosas, de estar lejos de la vida, alejado de la vida política española en vivo durante mucho tiempo, y esto le permitió perfeccionar su pensamiento con cierta asepsia política, repito, a mi juicio, y no fue sino hasta la postrimería de su vida cuando se incorpora al Tribunal Constitucional Español y ya pues regresa a su ámbito natural. Pero en el tiempo que él escribe este libro, que lo publicó el Real Colegio de España en Bolonia, nos dice en un párrafo interesantísimo: ¿qué es el régimen político? Giuseppe Chiarelli lo define como el conjunto de instituciones jurídicas coordinadas para actuar en una determinada concepción política del Estado y de la sociedad. Según Georges Bourdieu, el estado de equilibrio en que se encuentra en un momento determinado una sociedad estatal que caracteriza las soluciones que se detiene, de estas dos definiciones se deduce que el régimen político presta dinamicidad al ordenamiento constitucional. Fíjense lo interesante que tenemos acá. No son figuras excluyentes ni son figuras sinónimas. Esto es esencial que lo retengamos, porque luego nos dice: en la medida que la coordinación institucional se da para realizar una concepción política, y en cuanto a la caracterización de las soluciones respecto de la fuente, objeto, modo de establecimiento del derecho político que se obtiene mediante el momento de equilibrio de una sociedad política. Ese equilibrio de una sociedad política es lo que algunos tratadistas alemanes siempre decían, que, ¿se acuerdan ustedes? Que una nación no es más que un plebiscito cotidiano, que tenemos que estar de acuerdo hoy, pero no necesariamente que mañana vamos a estar somatándonos los platos encima, porque es parte precisamente de esa dinámica, de ese juego político que permea las decisiones de un tribunal constitucional. Y entonces analiza en tres elementos fundamentales lo que es el régimen político, el orden jurídico. El primero de ellos, el techo ideológico. Ese techo ideológico puede ser liberal, socialista, comunista, demócrata, cristiano, fascista, lo que ustedes quieran. Pero fíjense que tenemos ya un primer elemento que configura ese orden jurídico, y ese orden jurídico puede cambiar. Simplemente cambió el partido gobernante y pasamos de un partido ultraliberal. Pensemos el ejemplo de lo que ocurrió en Argentina, del partido kirchnerista o peronista pasamos al ultraliberal. Entonces fíjense que aquí esto es determinante, porque el techo ideológico nos condiciona: derecho del trabajo, para comenzar, derecho de familia, derecho de educación, derecho económico, en fin. Ven ustedes que prácticamente todos estos ordenamientos no son inmutables, sino que tarde o temprano reciben una dosis de ese techo ideológico del grupo gobernante en un país, y debe acoplarse a la Constitución. Entonces, esos cambios, esos timonazos, si ustedes quieren, pueden en un momento dejar insatisfechos a muchas personas y conducirnos a pensar que la Corte está resolviendo en intereses políticos. Pero el punto es que, de nuevo, estamos dentro de aguas turbulentas de la política, y así debe ser, o así es la explicación normal y natural de las cosas. El segundo elemento es un modo concreto de organización política, y aquí obviamente tenemos que ver si
es como nosotros un Estado unitario, un Estado federal, una asociación de estados. Pero recordemos algo importante: no fue sino hasta esta Constitución que se reconoce que Guatemala es un Estado pluricultural. Entonces vean ustedes que aquí ya tenemos elementos novedosos que nos van a obligar a acomodarnos a una nueva realidad, como que estuviéramos estrenando zapatos. Nos tenemos que acoplar a ellos, formarlos, o ellos nos forman a nosotros. Pero el punto básico es, de nuevo, que este orden que la Corte de Constitucionalidad tiene confiado defender es un orden fluido, es un orden que tiene un dinamismo impreso por la propia realidad social. Y finalmente, el tercer elemento es la estructura social. En otras palabras, la organización familiar, urbana, agrícola, económica, la familia, considerados los individuos, su cooperación en la formación de las decisiones políticas, son totalmente distintas. Y agrega este tratadista: y no digamos la propiedad, los contratos y los deberes cívicos. Quedémonos solamente, ya para terminar, para no cansarlos, en el tema de la propiedad. Ustedes han visto que nuestra Constitución frecuentemente se esgrime que el derecho de propiedad casi que cuasi romanista todavía, pero se olvidan de que la propia Constitución reconoce formas de propiedad comunal indígenas, determinados modos de propiedad, y más aún se olvidan de algo que es sumamente importante: esa inserción, esa interacción que tiene la Constitución de Guatemala con el ordenamiento internacional. Aprobamos que las preguntas no rebasen más de un minuto, minuto y medio, para que haya oportunidad para que todos puedan hacer las preguntas que quieran y para que el conferencista tenga el tiempo también de responder las preguntas que él crea oportuno responder. Yo voy a hacer la primera y por favor el director del instituto que nos haga el favor de ir otorgando la palabra, más bien otorgando el micrófono a las personas que él va viendo que le están solicitando participar. Entonces, compañeras y compañeros, muy ilustrativa la conferencia del doctor Orellana, y es tan amplio el tema que era imposible para él tocar todos los elementos, todos los ángulos, todas las diversas posibilidades que hay para cubrir este tema. La pregunta, en términos más coloquiales, porque yo no tengo la escolaridad ni la capacidad técnico-jurídica del doctor Orellana, pero la experiencia sí. Entonces, la pregunta que yo quisiera hacerle es relacionada a lo siguiente. El tema de esta mañana, lo que queremos saber, en pocas palabras, es si la actual Corte más alta en Guatemala, que se llama la Corte de Constitucionalidad, que es a donde llegan todas las inquietudes de todos los guatemaltecas y guatemaltecos que queremos solicitar algún tema, ¿verdad? Si la actitud o la calidad o el tipo de respuesta que está emitiendo la Corte de Constitucionalidad se apega estrictamente al derecho. Si la Corte de Constitucionalidad emite una sentencia jurídica estrictamente basada en ley, o si la Corte de Constitucionalidad está... Deje de estarme soplando, compañero, porque no, me interrumpe. Es abogado también, ya saben ustedes cómo somos los abogados, ¿vale? Pues, o si se está resolviendo con criterios más de la cuenta políticos, tal vez
matiz político podría ser como lógico, pero cuando una corte uno cree, sospecha o piensa que está comenzando a resolver con criterios estrictamente políticos, de conveniencia política, que vienen los grupos de diferentes tendencias a tratar de influir en la corte para obtener una sentencia que favorezca no a lo que dicen las leyes, que favorezca a sus intenciones políticas, la cosa se puede poner delicada en Guatemala. Solo termino diciendo, basta recurrir a la historia, que es la gran maestra de la política, para ver, desde la época de la Revolución Francesa, de los Luises, había un Luis XIV, que resolvía todo diciendo, el Estado soy yo. Imagínense qué corte de qué nada, ¿verdad? Comenzando por ese, hay muchos casos iguales, ¿verdad? Ni hablemos de los hunos y de los, no, de Atila y de los cosacos, no, Dios guarde. Pero de la época de la Revolución Francesa para acá, ha habido matices, ha habido actitudes, ha habido tan variadas, pero es interesante saber Guatemala, a dónde nos está llevando Guatemala con la Corte de Constitucionalidad, que es la entidad máxima, realmente suprema. Imagínense, hay un Tribunal Supremo Electoral y sin embargo quien decide es la Corte de Constitucionalidad. Entonces el Tribunal Supremo Electoral, ¿qué tan supremo es? Esas consideraciones sería interesante escucharlas de parte del doctor Orellana, y le vamos a agradecer mucho porque nos ilustran mucho sobre temas tan específicos que vale la pena platicar sobre ellos. Muchas gracias. Bueno, la pregunta en realidad es compleja, pero fíjense que comienza hasta por ilustrar un principio de ciencia política. El que ejerce el poder tiende a aprovecharse de él. ¿Quién hizo la primera pregunta? El que dirige. No. Una cuestión de orden. No, pero miren, ustedes saben que hay un gran cariño y una gran amistad y realmente no es para que me lo tome a mal Rafa, sino que simplemente la vida política permea al hombre desde que nace hasta que se muere. Y entonces este es un primer punto. Otro punto que también acertadamente señala Rafa es el hecho de la historia. Cuando uno de los reyes de Francia dice el Estado soy yo, pero en contraposición a ese ejemplo tenemos otro. Cuando el rey de Prusia quería ampliar sus jardines y había un molinero que iba a ser afectado en su terreno por esa ampliación de los jardines. Entonces él, callada la boca, se fue al Tribunal de Berlín y el Tribunal de Berlín emitió lo que el equivalente sería una suspensión provisional contra el emperador de Prusia y le dijo: aquí usted no puede construir. En todo esto, como en todo, según dice, lo que dijo es: qué bueno que todavía hay jueces en Berlín. Vean entonces que lo que yo quiero señalar en este momento es la contraposición de situaciones que se dan en este tipo de casos cuando estamos jugando con, vamos a decir, electricidad de alto voltaje en el poder máximo que puede darse o en los niveles de poder que se pueden dar en los estados. Y la pregunta de Rafa, a mi juicio, nos lleva a otro punto que es importante: la independencia de los jueces, que es muy diferente de la independencia de la institución. La Corte de Constitucionalidad está plasmada en 3-4 páginas, pero los hombres que la integran pueden cambiar periódicamente. Es más, pueden no cambiar. Ese es el problema que tienen actualmente en España, que no se han nombrado jueces del Tribunal Constitucional desde hace ya varios años, algo así como lo que pasó aquí con la Corte Suprema de Justicia. Entonces, si
volvemos a lo que nos decía los tratadistas españoles, es que tenemos que ser cuidadosos en que aquí hay un sistema institucionalizado que puede y tiene de hecho sus fallas. Cómo se integran cómo se eligen a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Y fíjense que aquí nos lleva a otro problema sumamente interesante y que recoge en cierta medida y con mucha justificación la pregunta de Rafael. En el caso de los magistrados que eligen las universidades o la universidad, tenemos que hay una cantidad de universidades que se les ha llamado en unos países universidades de garage, en otros universidades de cartón. Entonces el punto estriba en que no hace mucho la Corte de Constitucionalidad emitió una sentencia declarando inconstitucional unos requisitos que había impuesto el Colegio de Auditores. Pero lo más interesante de esa sentencia no era el fondo de declarar inconstitucionales esos requisitos. Lo interesante para mí fue el voto razonado del magistrado Juan José Samayoa Villatoro, se los recomiendo, porque él critica la sentencia de la Corte porque la Corte se limitó a dar única y exclusivamente audiencia a la Asamblea de Presidentes de los colegios y al Colegio de Auditores, pero la colegiación profesional obligatoria abarca el Colegio de Ingeniería, Medicina, etcétera, y tiene una raigambre fundamentalmente en la Constitución, que dice supervisar la calidad de las profesiones universitarias. Lo que dice se resolvió un caso de validez general y que concitaba el interés general de todos los colegios profesionales, se limitó solamente al afectado como que fuera una acción de amparo. Entonces vean ustedes, lo que señala Rafael es muy cierto. Se resuelve, y pongo entre interrogación, con carácter político, o también la pregunta es válida, con desconocimiento, que los magistrados no tienen el conocimiento suficiente. Porque vuelvo a mi otro ejemplo, el caso del tratado o el convenio de tercer estado seguro. Y si ustedes examinan algunas sentencias de la Corte de Constitucionalidad en materia de derecho internacional público, son errores monumentales. Gracias a Dios que no son muchos, pero los que sí son monumentales, que no debieron haber sucedido. Al grado tal que, por ejemplo, hay una que dice que un tratado internacional puede interpretarse conforme a las normas de la ley del organismo judicial, cuando el convenio de Viena sobre el derecho de los tratados establece la forma de interpretar un tratado internacional. Entonces, estos ejemplos son hasta cierto punto ilustrativos de la justificación de esta pregunta. Pero el hecho que creo yo que nos debe guiar es una cosa es la institución, lo que se espera de ella, y otra cosa es lo que sus integrantes hacen de ella. Porque si bien es cierto, y si con ánimos arguendi aceptásemos que la Corte resuelva con criterios políticos, mi respuesta sería: eso no justificaría en ninguna forma disolver la institución denominada Corte de Constitucionalidad. Definitivamente no. Cambiar el sistema de elección de jueces, mejorar una serie de sistemas, perfecto, pero la existencia de la Corte de Constitucionalidad creo yo que es un logro que se logró en principios del siglo pasado gracias a Hans Kelsen, y que ha sido muy positivo, al menos en América Latina.
Bueno, vamos a darle paso a ya iniciada la serie de preguntas y respuestas. De lo que recuerdo, por aquí se levantó la mano inicialmente. Allá íbamos como por el número 8. Y luego allá. Vamos a ir ordenando. Vamos a ir aquí. Luego nos vamos allá. Allá. Aquí. Ahí. Ahí. Y ahí vamos a ir. Y aquí. Bueno. Entonces, vamos pues. No está de más recordarles que cuanto más breve pueda ser la pregunta, mucho mejor. Entonces, Carlos, por favor. Bien, primero agradecerle su tiempo y por supuesto la magistral conferencia. Recordemos que también la Constitución es una macroinstitución. Nos basamos en que es la respuesta organizada que se da ante una necesidad, ¿no? Y por supuesto también un pacto social, ¿no? Pero también entendemos que es como parte del Estado, es parte del aparato administrativo de la clase en el ejercicio del poder, ¿no? Entonces, para ponerle esa parte, ¿no? Y que tiene algunas lagunas y algunas cuestiones en las cuales, por ejemplo, inicia apelando a Dios, que ya deja de lo laico por un momento, ¿no? Pero, y por supuesto que el ejército, que se le atribuye la seguridad interna y externa, que también ahí les metieron un gol, ¿va? Pero a lo que vamos es que cómo estos estamentos o esta burocracia de servidumbre que ha utilizado ya y se ha apropiado prácticamente de esta, la pregunta es en todo, o sea, ¿por qué ustedes pensaron que fuese independiente la Corte de Constitucionalidad cuando en muchos otros países está dentro de la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Y la otra es, dentro de esa misma, ¿hay posibilidad, o usted cómo ve viable, el voto popular para...? Y ese ¿Puedo responder de inmediato o retomamos dos? No, mejor eso, listo. Sí, la pregunta es muy válida y tiene una especial carga histórica. Hans Kelsen, cuando la diseña en las finales del Imperio húngaro-austriaco, y lo que se pretendía era romper con una tradición que venía desde la época de la Revolución Francesa, donde el pensamiento revolucionario tenía una enorme desconfianza de los jueces ordinarios, porque en ese tiempo solamente se distinguía el poder legislativo, el parlamento y el rey. Entonces los jueces eran prácticamente parte de la administración pública, sujetos al poder real, y por lo tanto se consideraban, vamos a decirlo con palabras simplemente gráficas, cómplices de la autoridad real. Entonces, cuando ya se llega a una elaboración muy técnica de lo que es la Constitución, se ve que lo preferible es tener un tribunal especializado en materia constitucional, y esto viene también de otra explicación que se le suma, que es que nace especialmente en los estados federales. Para ponerle un ejemplo, en Estados Unidos la Corte Suprema de Justicia tiene una serie de materias muy claramente definidas para poderlas juzgar, pero en el fondo es ni más ni menos no solo un tribunal constitucional, sino que tal vez es el primer tribunal internacional o interestadual, para ser más apropiada la expresión, que se da en el mundo. Nada más y nada menos que 48 estados en un momento determinado de la historia. Entonces, ustedes ven que, por ejemplo, casos de límites territoriales entre dos estados de la Unión Americana han servido como ejemplo para sentencias dictadas ulteriormente por tribunales arbitrales internacionales
entre dos estados como en América Latina. En fin, a donde yo quiero llegar es que un tribunal constitucional tiene una misión que en mucho supera y excede lo que son los tribunales comunes y corrientes. Que se haya mantenido el ejemplo de Estados Unidos de mantener en la Corte Suprema una sala constitucional ha producido algunos resultados según los países. Costa Rica, por ejemplo. Pero en el fondo, ¿qué pasa? Una sala del mismo tribunal es primus inter pares, porque en un momento dado una sala constitucional puede anular lo que haya dicho una sala de trabajo del mismo tribunal, de la misma Corte Suprema. Entonces, de nuevo volvemos al punto, es una cuestión, yo diría, de evolución histórica, de tradiciones, pero yo en lo personal, si de mi escogencia se tratara, yo mantendría la existencia de la Corte de Constitucionalidad y mantendría independiente a la Corte Suprema de Justicia. ¿Y el voto popular? El voto popular es un experimento que apenas está empezando. México nos dio recientemente un ejemplo de ello. Digamos, en Estados Unidos, el Estado seguro en la modalidad en que ya de Nueva Jersey y de Pensilvania, hasta donde yo recuerde, eligen a sus jueces. El problema es, de nuevo, volvemos a la esencia de esta pregunta. ¿Cuántos jueces, por el hecho de ganar el voto popular, no van a ir a ofrecer asumir, pongámoslo así, asumir compromisos políticos, para dejarlo de una manera diplomática? Pero si es un error con los que está, mejor fuera el error que fuera sobre el soberano, que recaiga la responsabilidad. Sí, bueno, vamos a continuar. Muchas gracias por la intervención, Manuel. Luego voy a regresar aquí, luego me voy a ir ahí, y luego Saúl, luego allá, y luego de allá. ¿Sí? Vamos, Manuel. Breve. Guadalupe. Buenos días, doctor. Excelente exposición. Solo una situación. Pareciera que en el caso del Tribunal Constitucional, en Guatemala, en algunos otros países, sirviera a los grupos de poder y a la oligarquía, y los intereses del pueblo lo dejan casi de último. Y eso se ha evidenciado en las resoluciones de los grupos que han llegado al tribunal. Eso, ¿qué opina usted de eso? ¿O así tiene que ser, o debería ser los intereses del pueblo primero? ¿Verdad? Segundo punto, el tema de derecho consuetudinario de los pueblos indígenas. En algunos países, por ejemplo Colombia, si no me equivoco, Bolivia, también han incrustado los derechos de los pueblos indígenas en la Constitución, sabiendo que también es pueblo. Incluso México también tengo entendido que ha abrazado algunos derechos. En cambio en Guatemala solo aparece que somos tantos pueblos y nada más. El tema del idioma también ha incorporado. ¿Qué opina usted sobre eso? ¿Es válido, es necesario, o de verdad hay que dejarlo afuera? al presidente ¿Y somos mestizos o somos un pueblo plurinacional, pluriétnico? Gracias. Voy a empezar de atrás para adelante. En mi exposición enfaticé que Guatemala recoge en su constitución la vinculación internacional, y adicionalmente a esto agrega una disposición en el artículo 46 respecto a los derechos humanos. Esto implica que Guatemala, en adición a la Corte de Constitucionalidad, también está vinculada a las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y la Corte de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
sin ir muy lejos, recientemente resolvió una sentencia que fue sumamente productos que Guatemala exporta por los grupos de la iniciativa privada de Guatemala, porque les puso los pelos de punta. Reconoció la propiedad indígena de los guatemaltecos. Reconoció en favor de los indígenas guatemaltecos, en otra sentencia, su derecho al acceso a las frecuencias de radio. O sea, la ventaja de esta Constitución es que no se queda en estas 148 páginas. Se le suma la Convención Americana sobre Derechos Humanos, las decisiones, las sentencias que tome la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en su conjunto configuran, junto con otros tratados internacionales, lo que se llama el bloque de constitucionalidad. En otras palabras, nosotros podríamos decir que con esta Constitución tenemos abierta la puerta a otros tratados internacionales que la vienen a complementar. O sea, no creo yo que exista una limitación de ciertos grupos étnicos, religiosos, lo que sea, para considerar que sus derechos están limitados. Y también discrepo con la idea de que solamente los grupos, vamos a decir, oligárquicos, por usar otra palabra, han tenido preferencia en la Corte de Constitucionalidad. Es muy lógico pensar que ciertos grupos pueden disponer de mejores medios para acceder a la Corte, tener mejor derecho de defensa, pero el punto básico es que la jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, mal que bien, ha reconocido derechos de las minorías. También reconozcamos que no puede generalizarse así de buenas a primeras diciendo que solo se ha favorecido a determinados grupos, porque también cabe hacer hincapié en cómo fueron planteados esos casos. Y hay casos en que lamentablemente estos grupos tuvieron una asesoría deficiente. Entonces, creo que en todo esto hay que ser equitativo, hay que ser objetivo. No quiero decir que la Corte de Constitucionalidad sea la octava maravilla del mundo, ni lo peor que pueda haber parido la humanidad, pero en el fondo lo que sí tenemos que ser es bastante ecuánimes cuando analicemos los casos de que se trata, y tenemos que, creo yo, analizar caso por caso antes de producir una generalización que siempre va a ser imperfecta. ¿Por qué? Porque en Guatemala, a diferencia de lo que ocurre en otros países, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad toman posesión el mismo día y salen el mismo día. Entonces entra un equipo, un equipo que va a convivir 5 años, a diferencia de lo que ocurre en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, que el nombramiento es vitalicio. Y entonces puede haber un juez que tenga 30 años de estar en la magistratura, mientras otro apenas está recién llegado. Bueno, aquí de regreso. En Guatemala tenemos al Tribunal Supremo Electoral, formado por magistrados. Tenemos la Corte Suprema de Justicia, formada por magistrados. Se supone que son personas muy sabias. Mas, sin embargo, vemos que existe una rotación. Del Tribunal Supremo Electoral, después de elecciones pasan a la Corte, y de la Corte a la Corte Suprema de Justicia, y ahí se están a rotar. Hay una duda que a nosotros nos surge siempre, si están coaligados en un momento dado estas personas que ocupan esos puestos. A la vez, hay un desconocimiento total de la población sobre lo que es el derecho. Tenemos un gran desconocimiento.
entonces estará la población tomando en cuenta que el poder radica en el pueblo, ¿va? Para poder participar en una nueva elección, en una nueva constitución. Gracias. Mire, la pregunta, como todas las que se han hecho hoy, son fascinantes, son muy profundas, y yo creo que, primero, usted tiene razón en el sentido de que se ha generado un sistema de rotación de magistrados que saltan del Tribunal Supremo a la Corte Suprema y de la Corte Suprema a la Corte de Constitucionalidad, y muchas veces como rueda de caballitos. Pero aquí entonces entra otro problema, y ese problema tiene una raíz histórica y muy profunda, que es la desconfianza que el sector político, a mi juicio, le ha manifestado al organismo judicial en términos generales, no solo judicial antiguo, llamémosle, sino Corte de Constitucionalidad y Tribunal Supremo Electoral, al grado tal que, por ejemplo, nunca se permitió que el nombramiento de los jueces fuera vitalicio. La elección, usted ve que primero la tuvo tradicionalmente el Congreso, la elección de magistrados durante muchos años, y por presiones se logró conformar el sistema fallido, entre paréntesis, de las comisiones de postulación. Pero el punto básico, y no lo digo yo, recurro a algunos conocedores del derecho público guatemalteco, constituyentes, unos escritores, otros, pero que me viene a la mente en este momento Jorge Skinner Klee, que cabalmente en una de sus disertaciones ante el Congreso de la República, una asamblea constituyente, señalaba precisamente que posiblemente el fantasma más notorio que ha tenido la clase política de Guatemala ha sido el organismo judicial. Y los anécdotas abundan. Yo recuerdo un distinguidísimo abogado que fue magistrado de cortes laborales, especialmente, que me decía que muchas veces, cuando habían sido electos en el Congreso de la República, habían pasado previamente por la bancada mayoritaria, donde les hacían jurar que iban a mantener cierta lealtad al partido político. Entonces, como les digo, lamentablemente en la realidad guatemalteca, vamos a decir, la desconfianza hacia el organismo judicial siempre ha sido latente, pero imbuida en mucho de la consideración política. Gracias. Vamos aquí. Breve, lo más que se pueda. Muchas gracias. Yo tengo entendido que la Corte de Constitucionalidad es el guardián del librito que está ahí, que es la Constitución. Ahora bien, en estos días he escuchado mucho de que ellos han nombrado a jueces y han creado salas, como que se pasaron una jerarquía. Por ejemplo, el Congreso, no sé cuál es su opinión. Gracias. Sí, aquí es preciso y importante hacer una distinción. El caso que usted se refiere es al nombramiento de magistrados y creación de salas realizado por la Corte Suprema de Justicia. No tiene nada que ver la Corte de ese juego político. Se plantee alguna impugnación contra lo actuado por la Corte Suprema de Justicia, hasta entonces la Corte de Constitucionalidad tendrá oportunidad de pronunciarse al respecto. Con doctor Saúl, aquí de regreso con el doctor Saúl. Sí, buenos días, compañeras, compañeros. Estimado doctor, muchas gracias por la información que nos ha traído. Soy médico y
elemento que configura ese orden jurídico, y ese orden jurídico puede cambiar. Simplemente cambió el partido gobernante y pasamos de un... con las diferentes sociedades, los diferentes órganos que tiene una sociedad, ¿verdad? Entonces, la forma que funciona un organismo humano, digamos, es que tiene, digamos, entre ellos, entre los diferentes órganos se afectan, ¿verdad?, los unos a los otros. Aún el cerebro tiene que estar de acuerdo con los otros órganos de cierta manera. Entonces, ya hay ciertos efectos que los otros órganos ejercen aún sobre el cerebro que consideramos muy importante. Entonces, la pregunta es dirigida hacia si, digamos, la Corte de Constitucionalidad tiene pesos y contrapesos, o la forma que está siendo organizada tiene su manera de que es controlada también por otras áreas de la misma sociedad, además de los grupos de poder que usted ya mencionó. Gracias. Sí, efectivamente hay algunos controles. Le voy a, digamos, de adentro del país para afuera. Primero, la opinión pública. La opinión pública bien orientada puede tener una enorme, puede ejercer un gran control sobre la Corte de Constitucionalidad. Dos, la academia. Elemento es un modo concreto de organizada y fundamentada, también puede ejercer un gran control sobre la Corte de Constitucionalidad. Y tercero, afuera, el control que puede ejercer en determinado momento la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también pueden y han ejercido un gran control sobre la Corte de Constitucionalidad. Le voy a poner nada más dos ejemplos. Uno, la pena de muerte en Guatemala se mantuvo vigente sobre la base de que, según la Constitución, el Congreso podía abolirla. Y durante algún tiempo la jurisprudencia fue que, como no, el Congreso no la había ejercitado, no había ejercitado esa facultad, la pena de muerte seguía vigente. En otro momento viene la Corte Interamericana de Derechos Humanos y dice: la vida es un valor que no puede dejar de ser protegido, y además está prohibido por la propia Convención Pacto de San José. Y por lo tanto, para resumirle la historia, declara que esas penas impuestas por los tribunales de Guatemala, incluso por la Corte Suprema de Justicia, eran contrarias a la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Y viene entonces en un momento la propia Corte y decide que esas penas no son aplicables, que en todo caso se debe aplicar la siguiente, que era la pena de prisión de por vida. Pero el punto al que yo quiero llegar es que, al menos en nuestro sistema, sí existen algunos controles para la propia Corte como institución. Claro que también pueden haber controles sobre los jueces individualmente considerados. No ha habido hasta el momento en Guatemala uno solo de ellos, pero me viene al caso, para ejemplificarlo, el caso de un magistrado del Tribunal Constitucional Español que era aficionado a entrenar el box con su señora y lo procesaron. Pero también, solo déjeme volver a otro aspecto. Estos controles no están exentos de polémica. Por ejemplo, actualmente en Perú, el Congreso dictó una ley de amnistía para los policías y los militares que participaron
en una serie de actos que se consideran, llamémosle, contrarios a los derechos humanos, para no entrar en mucho detalle. Y entonces el Perú, por medio del Ejecutivo, señala que ellos son soberanos y que la Corte Interamericana no tiene derecho a pedir, ni a estorbar, ni a intervenir en forma alguna en las decisiones que soberanamente tome el Congreso de la República del Perú. Uno. En otro caso, la Corte Suprema de Justicia de la República Argentina decidió que, conforme a su constitución, en ningún proceso puede haber más de 2 instancias, algo muy parecido a lo de Guatemala, y que una decisión tomada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos era una tercera instancia y que por lo tanto no estaba obligada a concluir. La solución que le dieron fue que delegaron en el Ejecutivo cómo realizar, digamos, ajustarse a cumplir lo que la Corte Interamericana había dicho. Le pongo estos como muestras que ameritan, por supuesto, trabajos monográficos, pero el punto es que en concreto sí existen controles, algunos más eficientes que otros, pero no puede usted hablar de un control absoluto o un poder omnímodo de parte de la Corte de Constitucionalidad en Guatemala. Bueno, vamos a empezar con el doctor Luis Osaeta, luego aquí con el licenciado Víctor, y de regreso nos vamos a ir allá con el licenciado Guadalupe, después con... Doctor, hay una palabra, una frase que dice: el niño chillón y la nana que lo pellizca, ¿verdad? Entonces, viviendo un estado tan cooptado, tan tomado por élites de todo tipo, clase media alta, porque ya los de clase baja, que eran algunos sindicatos, ya son clase alta, ¿verdad? Tienen pisto, costillas de la misma. Entonces, desinstitucionalidad. ¿Cree usted que el actual gobierno tiene la potestad, digamos, legal de poder sacar a la señora fiscal, teniendo la ley como base? Por favor, muchas gracias. Sí, mire, le voy a hacer 2 distinciones técnicas. Yo creo que no es la ley la que autoriza prescindir de los servicios de esta señora, es la Constitución de la República, y le voy a decir por qué. Porque la ley la ley del Ministerio Público fue modificada, y esta modificación comienza diciendo: para los efectos del artículo 14, creo que era, de la ley del Ministerio Público, se entenderá. ¿Qué significa se entenderá? Es una ley interpretativa. Ahora, ¿quién interpreta las leyes? Las leyes ordinarias las puede interpretar única y exclusivamente el Congreso, pero la Constitución, ¿quién la interpreta? Solo el legislador constitucional. Cada ley debe ser interpretada por el que la dictó. Un reglamento, quien puede interpretarlo puede ser un tribunal superior, un tribunal constitucional, le da la interpretación. El presidente, si dictó un reglamento, puede establecer en la propia ley una tabla de definiciones, pero una ley que viene a modificar un artículo constitucional, como es el que dice el fiscal general podrá ser removido de su cargo por causas justificadas. El único que pudo haber interpretado, a mi juicio, ese artículo era la Corte de Constitucionalidad, no el Congreso. Entonces, pero nadie atacó esa norma sobre la base de que fue una interpretación espuria, en el sentido de que fue realizada por un organismo incompetente para interpretar se llama interpretación auténtica de la ley, y la autenticidad solo se la da a su propio autor. Consulta popular no vale. Vamos aquí.
Muchas gracias, doctor. Excelente exposición, clara, breve, pero concisa la que nos ha dado. Muchas gracias. Tengo dos preguntas y quiero ser yo también claro y breve. Quizá no era su marco referencial para hablar de ello, pero me llama mucho la inquietud y esperaba que alguno de los que me antecedieron lo dijeran para ya no repetir mi pregunta, pero como no lo han dicho, desaprovecho. Las reformas a la Constitución. Algunos frentes se han pronunciado que son necesarios algunos cambios a la Constitución, y otros han sido más radicales de decir hay que cambiar la Constitución. Entonces no sé sobre qué se basarán, no sé cuál, porque me llamó bastante la atención al inicio cuando usted nos enseñó de que la Constitución es un proyecto de vida. La Constitución, a pesar de ser un proyecto de vida, usted bien lo dijo, también expresó de que es esencia de dos realidades, el ser y el deber ser, ¿verdad? Entonces mi pregunta va enfocada, así como usted decía de Luis XIV, el Estado soy yo, pero fíjese doctor, yo me he dado cuenta, y tal vez aquí o yo soy el único malo o el que entiende mal, o así es la realidad de que la Corte de Constitucionalidad ha actuado igual que este rey Luis XIV. El Estado soy yo, y entonces muchos le han criticado de que por qué ella se mete a legislar cuando su oficio es, y aquí viene mi segunda pregunta, pudiera ser que la Corte de Constitucionalidad actúe de oficio en beneficio del pueblo sin esperar que a petición de parte le sea sometido una consideración. Todo sale esta pregunta por la respuesta que usted le daba al doctor acá que nos antecedió. Entonces, no sé si me expliqué con mis preguntas, doctor, perdón. Sí, le voy a responder con 2 que 3 ejemplos, porque usted plantea varias situaciones acá más de interesantes. Voy a empezar de atrás en sus planteamientos. Actuación de oficio. La Corte de Constitucionalidad ya actuó de oficio durante el Serranazo. De oficio declaró la inconstitucionalidad de las, no me recuerdo el nombre exacto, pero eran normas de gobierno, un nombre parecido. Pero la cuestión es que la Corte no esperó que actuara el Ministerio Público. Si hubiera esperado, todavía estaría esperando, o que algún ciudadano planteara esa inconstitucionalidad, porque yo recuerdo, personalmente lo viví, fui por chute a ver cómo estaba la Corte de Constitucionalidad a las pocas horas del golpe, y estaban bloqueadas las calles, nadie podía entrar. Los magistrados, olvídese, no iban a entrar, y en ese momento estaban, yo diría con todo respeto y justificación, aterrorizados de lo que les pudiera pasar. Pero de hecho se reunieron en otro lugar y dictaron esa resolución, que es histórica no solo en los anales de la jurisprudencia guatemalteca, sino en la jurisprudencia del derecho procesal constitucional. Bueno, resuelta la primera pregunta. En los otros casos, la función primaria, primigenia de la Corte de Constitucionalidad era ser un legislador negativo. En otras palabras, si esta ley es inconstitucional, para afuera, a la basura. Pero se planteaba otro problema, que muchas veces al declarar inconstitucional una norma y derogarla, quedaba un vacío legal que era peor y más injusto que si hubiera dictado una norma en sustitución. Y entonces la Corte fue desarrollando, por influencia creo que de los alemanes, de la Corte alemana, una doctrina de la reviviscencia. En otras palabras, si esta ley fue derogada por esta otra y esta nueva fue declarada inconstitucional, no vamos a dejar un vacío. La Corte dice, ¿qué es peor? ¿El vacío legal o resucitamos la ley
antigua. Entonces ahí la Corte está ejerciendo una función legislativa dentro del ejemplo que usted nos pone. Gracias. Bueno, ahí hay una pregunta. Ya está. Voy a girar. No, vamos así en el orden. Voy a plantearles el orden porque es que así me levantaron las manos casi de inmediato. Vamos allá con el licenciado Guadalupe, luego con el compañero Domingo, luego allá con Luis Gutiérrez, luego aquí con usted, luego aquí con la compañera María Núñez y Estuardo, y allá. Estamos, y va en la ruta. Vamos pues, estimado licenciado. Muy buenos días, doctor. En el tiempo del presidente Berché apareció un decreto número 37-2005. Ese es el convenio internacional contra la impunidad en Guatemala. Aquí, para mí, ese convenio nació nulo porque era inconstitucional. Según en el artículo 3 de la ley de constitución establece eso, que ningún convenio, protocolo, acuerdo son superiores a lo que establece la ley. Y también los artículos 44, 105 y 204 de la superlegalidad constitucional. Entonces, quiero saber por qué en ese tiempo no declararon nulo ese acuerdo. Sí, muchas gracias. Le explico. La propia Corte de Constitucionalidad ha reconocido, con base en el artículo constitucional 149, que la conducta internacional de Guatemala se regula conforme a los convenios, a las normas, prácticas y principios del derecho internacional. Con esto lo que está diciendo es que se reconoce en su plenitud los efectos del Convenio de Viena sobre el derecho de los tratados. Y el derecho de los tratados establece dos normas, pero la principal está en el artículo 26 o 27, no me recuerdo en este momento cuál de las dos, o las dos. Todo tratado se cumplirá de buena fe, punto 1. Y ningún Estado puede valerse o invocar su propio derecho para negarse a cumplir un convenio internacional. Entonces, aquí tiene un primer elemento para tomar en cuenta. Internacionalmente, si Guatemala quisiera sustraerse al cumplimiento de este tratado, tendría que acudir a una Corte Internacional de Justicia. ¿Por qué? Porque la propia Corte de Constitucionalidad se ha declarado incompetente para conocer de la nulidad de un tratado internacional. Uno de los casos más emblemáticos que tuvo fue un caso que planteó su servidor en compañía del doctor Herrarte, sobre la nulidad del Tratado de Límites con Belice. Y la Corte dijo que esto solo podía, primero, ser planteado el conflicto entre estados signatarios de ese tratado, y luego resuelto por un tribunal internacional, que podía ser la Corte Internacional de Justicia o un tribunal arbitral en el caso de Inglaterra y Guatemala. Pero el punto es que hay que reconocer y no podemos olvidar que la propia Constitución de Guatemala tiene el artículo 149, que por lo general se ha olvidado, o si te vi no te conozco, no me conviene saludar, pero es esencial para mantener la congruencia del derecho nacional con el derecho internacional. Vamos aquí con la siguiente pregunta, Domingo. Buenos días, doctor. La verdad que yo le tengo una duda y una pregunta. Así como nosotros los pueblos mayas, que nosotros no estamos inscritos en la Constitución,
ese sistema está hecho verticalmente para un sector. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros escribirnos? Un supuesto escrito, pero no nos favorece a nosotros. ¿Qué podría sugerir? ¿Qué podría dar? Hay una sorpresa que usted me dijo, dijo algo que me gustó mucho. Podría cambiar este país, que puede llegar el socialismo o el comunismo, sí, se podría cambiar hasta ahí, o no hay necesidad que llegue y se puede cambiar. Solo esa pregunta. Sí, me gustaría nada más referirme al artículo 66 de la Constitución, en punto a lo que usted me dijo que determinados grupos no figuran incluidos en la Constitución. El artículo 66 dice protección a grupos étnicos. Guatemala está formado por diversos grupos étnicos, entre los que figuran los grupos indígenas de ascendencia maya. El Estado reconoce, respeta y promueve sus formas de vida, costumbres, tradiciones, formas de organización social, el uso del traje indígena en hombres, mujeres, idiomas y dialectos. Y así sucesivamente hay otros artículos que de momento voy a omitir su lectura. Pero lo que quiero señalarle es que la Constitución de Guatemala, junto con la Constitución de Bolivia, y si mi memoria no me falla, la Constitución de Nicaragua, son de las constituciones más modernas en punto al tratamiento de acoger e incluir a los grupos mayas o los grupos vernáculos de distintos países. Muchas gracias. Vamos aquí con la siguiente pregunta. Luis, adelante. Doctor Gabriel Orellana, muy buenos días. Es un placer escucharle y lógicamente agradecerle su conferencia. En Estados Unidos de Norteamérica hay estados que aplican la pena de muerte. Y Guatemala está en el tratado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay muchos sectores en Guatemala y en Centroamérica que están tratando de revertir este tratado para hacer sus propias conclusiones y recomendaciones y aplicar esta situación. Gracias. Sí, hay dos puntos que vale la pena tomar en consideración. Guatemala no es que haya consagrado la pena de muerte como escrita en piedra. Lo que dice se inscribe en la tendencia abolicionista, porque dice que el Congreso podrá abolir la pena de muerte. Ahora bien, que el Congreso no lo haya hecho no quiere decir que la Corte de Constitucionalidad tenga impedimento para abolirla. Y de hecho ya la abolió por creación jurisprudencial de más de 3 sentencias donde declara la inconstitucionalidad de la pena de muerte. ¿Y cómo toma esa decisión? La toma fundamentada en que hay una sentencia donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró que la pena de muerte aplicada, creo que en un caso o en distintos casos, pero juntos, consolidados todos, Guatemala había impuesto la pena de muerte a más de 5 personas y por lo tanto estas personas no debían ser condenadas a muerte porque faltaba un requisito procesal, y ese requisito procesal era el recurso de gracia, que fue abolido en la actual Constitución. Pero el hecho es que para fines propios de llamémosle, de la pena de muerte en sí, esta se puede considerar que ya está abolida. Punto 1. Punto 2. Si usted examina la Constitución como tal, mantener la pena de muerte es incongruente con la propia Constitución. Primero, porque tiene un artículo que dice que la vida se protege desde su concepción hasta la muerte. No vamos a adelantarle la muerte a una persona para protegerle la vida.
algunos han sostenido que la protección de la vida implica matar a otros, lo cual no es congruente, pero adicionalmente hay otro principio constitucional que dice que el sistema penal guatemalteco lo que pretende es la reinserción del delincuente en la sociedad. Entonces, no podría ni por medio de Ouija llevarse a alguien a la muerte y después reinsertarlo en la vida. Felicitaciones, doctor Gabriel, ir salteando y respondiendo a la avalancha de preguntas. Eso solo demuestra el grado de interés que usted ha suscitado por tan importante tema. Igualmente quisiera felicitar a la audiencia porque han planteado excelentes preguntas. Doctor Orellana, cuando yo era secretario general de la Universidad de San Carlos, fui a visitar a Cipriano Soto, que en ese entonces era el magistrado electo por la Universidad de San Carlos. Ya en ese entonces se miraba que había un exceso de, no diríamos, bueno, sí, trabajo por parte de la Corte de Constitucionalidad. Y al hablar con Cipriano, él me decía, sí, tenés razón, hay muchas cosas que en principio no tendríamos que estar viendo, ¿ya? Porque hemos caído en la práctica de que hemos convertido a la Corte de Constitucionalidad en una especie de tercera instancia, ¿ya? Que muchas cosas van a dar. Entonces, cuando abrimos siempre en esta situación de posibilidad, realmente la mitad de nuestro quehacer en la Corte se van a estar resolviendo todas sus cosas, ni cualquier cosa, y a la Corte no. Ahora, mi pregunta, Gabriel, ¿es realmente correcta esa situación en el sentido de que parte del ejercicio de los derechos de las personas no limitaría el recurrir a la Corte Constitucional como una última sala que pudiera entrar a conocer sus derechos? Eso por un lado. Y por el otro es, realmente en la práctica es un problema. ¿Habría alguna forma de que la Corte de Constitucionalidad se pudiese realmente concentrar en lo verdaderamente constitucional, o si eso vendría a limitar a ese ejercicio de las personas? Pero el hecho es que la Corte está estancada en muchas cuestiones, no avanza y es muy lento. Muchas gracias. Gracias. La pregunta es, por demás está decirlo, interesantísima, pero tenemos que considerar aquí, creo que dos factores esenciales para ser muy sucintos, sin perjuicio de que lo conversemos más adelante en detalle. El primero de ellos viene establecido y plasmado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. De más está decirlo que también lo tiene la propia Constitución, pero me interesa señalar que el Pacto de San José de Costa Rica establece lo que se llama el control de constitucionalidad obligatorio por parte de las autoridades, incluidos los jueces. De tal manera que en un principio debería, y subrayo la palabra debería, los jueces de primera y de segunda instancia y de casación tener especial cuidado en estudiar las implicaciones que a la luz de la Convención Americana de Derechos Humanos y otros tratados de derechos humanos tienen sus resoluciones, pero por lo general estas son olvidadas. Entonces acá nos lleva a otro punto que yo ya mencioné anteriormente. En mi experiencia he podido observar que la generalidad de los integrantes, los jueces que integran el organismo judicial, tienen falencias muy grandes en su formación de derecho internacional. Entonces, no se diga en derecho constitucional. Por lo general, nuestra cultura jurídica, que viene ya heredada desde el siglo XIX, es demasiado positivista. Yo diría, en el caso más notorio, concentrada en el Código Civil, en la ley del organismo judicial, y pare usted de contar. Lo digo como con brocha gorda, ¿verdad? Por supuesto.
Pero el punto está en que no existe realmente una profundización del estudio del derecho constitucional y del derecho internacional, que ambos en materia de derechos humanos van son indisolubles. Entonces eso es un primer punto. Un segundo punto es que efectivamente ha habido una gran tolerancia en la admisión de amparos, que es impresionante, porque por ejemplo nosotros solo comparemos los números. En Estados Unidos la Corte Suprema no conoce más de 1.500 casos al año sobre temas constitucionales. En Guatemala, si sumamos los amparos y las inconstitucionalidades, el número es monstruoso. Pero lo que también no creo yo que hace falta es una mayor exigencia de tamizar los casos que llegan a la Corte. La calificación preliminar, si se admiten o no, es algo que la Corte no le ha sacado el debido ¿cómo se llama?, provecho, porque incluso si ustedes ven sentencias de la Corte Suprema de los Estados Unidos, hay sentencias que son una sola hoja de papel con un sello, rechazado, punto. Nada de auto y que dice si considerando. Eso ya pasó a la historia. Igual pasa en otros tribunales que yo conozca en Europa. Pero el punto básico es que creo yo que pesa mucho en nuestra formación jurídica la tradición española del siglo XIX, donde la forma, como decía Edmundo Vázquez Martínez, la forma se traga a la justicia. Gracias. Vamos aquí y luego vamos a regresar con la compañera María Núñez, con Eduardo, con... ¿Y ahí? Doctor Gabriel, muy buenos días. Queremos felicitarlo por su exposición que ha dado en esta mañana aquí en el Instituto de Dignidad. Pero al mismo tiempo, en todo lo que se ha platicado, surgen preguntas. Y es de aprovechar que usted aquí está presente. Hemos escuchado muchos comentarios favorables e infavorables, unos a favor y otros en contra, con respecto a los mejores presidentes que ha tenido Guatemala, como el licenciado Alfonso Portillo, el ingeniero Jorge Antonio Serrano Elías y otros más. Pero la situación es que estaba escuchando que la Corte de Constitucionalidad puede realizar gestiones de oficio, y si puede realizar gestiones de oficio, se han dado otros actos inconstitucionales y que sí inmediatamente la Corte de Constitucionalidad ha actuado. Pero es otra situación que surge ahí. Si realmente el pueblo de Guatemala es agradecido con el bono 14 y todas las gestiones que se hicieron, también tenemos que tener muy en cuenta que realmente las instituciones del Estado son del pueblo de Guatemala. Vendieron la empresa eléctrica, vendieron otras instituciones, y lamentablemente la Corte de Constitucionalidad han guardado silencio, porque pagamos nuestro recibo de luz, pero el dinero se va para España. Y así otra situación, Guatel, las instituciones del Estado no se pueden vender, pero sí lo hicieron. Entonces, ¿dónde aparece la Corte de Constitucionalidad ahí? Ok, el punto primero es el siguiente. Si usted lee el artículo 135 de la Constitución, inciso B, creo, dice que es un derecho y un deber, un derecho y un deber de todo guatemalteco velar porque se cumpla la Constitución de la República. Entonces usted pregunta por qué la Corte ha estado inactiva. Porque la Corte no puede actuar de oficio, tiene que ser a instancia de parte. El único caso
extraordinario en que actuó de oficio la Corte. Vuelvo a repetir, y me excuso de ser tan reiterativo, es en el caso del golpe de Estado del presidente Jorge Serrano. ¿Por qué? Porque ahí era la negación absoluta del ordenamiento constitucional de Guatemala. En todos los otros casos, para bien o para mal, se dictaron leyes que autorizaron la privatización de Guatel, para ir aún concretamente a uno de sus ejemplos. Nadie planteó la inconstitucionalidad, o creo que eventualmente alguna bancada de diputados, pero no prosperaron esos casos. Entonces el punto básico es que nosotros no podemos ver en la Corte de Constitucionalidad como el todopoderoso que nos va a salvar de los casos, porque vuelvo al otro punto. Cada persona, como dice el dicho, es un mundo, y entonces cada juez constitucional, nos enseñaba un profesor, tiene sus convicciones religiosas, tiene sus ideas económicas, tiene sus prejuicios, tiene una religión, un origen étnico, puede ser judío, puede ser negro, puede ser hispano en Estados Unidos, pero entonces cada quien trae en su mente una serie de condicionamientos que su pensamiento lo van orientando. No podemos tener un pensamiento uniforme todos, en que si estamos en desacuerdo con lo de Guatel, lo vamos a impugnar. O, en todo caso, la gran pregunta, ¿dónde están los partidos políticos? Porque se supone que la argamasa que unifica los poderes del Estado con la ciudadanía son los partidos políticos. Y los partidos políticos muchas veces han guardado un silencio sepulcral. Sí, exacto. Bueno, vamos a allá, la última intervención. Y la mía, que es rapidito. Estuardo. Buenos días a todos y felicitaciones al doctor Gabriel Orellana Rojas. Mi pregunta no es un curso de Derecho Constitucional, pero es para usted, especialmente para usted, y si Rafa también podría dar algunos complementos. La CC, la Corte de Constitucionalidad, como tiene rango constitucional, yo les quiero preguntar, interrogarlos a los dos. Actualmente la Corte Suprema de Justicia nombró a unos magistrados de sala para las nuevas salas que abrieron. O sea, pero yo digo que la Corte Suprema de Justicia cayó en ilegalidades. No puede nombrar, porque el artículo 217 y 218 de la Constitución Política de la República dicen todo lo contrario. Entonces ahí cayeron en ilegalidades. El punto de vista de ustedes dos, apegados a derecho, apegados a ley, siento que aquí fue por cuestiones políticas, intereses económicos, porque realmente para nombrar a un magistrado de sala, el Congreso lo tiene que nombrar. Entonces siento que aquí tiene que pasar la comisión de postulación, y además de eso, como les digo, lo que dice la Constitución Política de la República en el artículo 217 y 218. En un medio de comunicación, un constitucionalista también, compañeros de ustedes, aquí les fallase, y yo le hice la misma pregunta. Sí contestó, pero no tanto, con mucha objetividad y certeza. Entonces eso quisiera yo y que ustedes me respondieran, porque los magistrados ahorita, los suplentes, son suplentes de los que son titulares. Entonces ahí creo que hay ilegalidad. Gracias. Le va a parecer una respuesta muy simplista la que le voy a dar, pero lo que usted plantea es un conflicto de competencias, así se llama, y está resuelto en el artículo 164, inciso C de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad.
donde dice que la Corte de Constitucionalidad tiene la potestad de resolver los conflictos de competencia. Esta es una acción tan rara que cuando por vez primera la planteó el ICS hace cosa de 2 o 3 años en la Corte de Constitucionalidad, no la querían admitir porque la computadora no tenía el espacio suficiente para poner acción de inconstitucionalidad. Para ellos, en su mundo, solo existía acción de inconstitucionalidad en caso concreto, acción de inconstitucionalidad en caso general y amparo. Punto. Al fin de las 500 nos costó un triunfo hacerles entender que esto estaba en la ley y lo aceptaron. Lamentablemente recargaron tanto esa simple acción que, como dicen, cuando un comité quiere diseñar un caballo, diseña un camello, y entonces la acción, el fondo no fue resuelto porque la Corte estimó que se había excedido el petitorio, pero admitió que sí existe la competencia de la Corte de Constitucionalidad para resolver la materia de competencia. Y en este caso usted lo plantea muy bien. ¿Quién es el competente para nombrar los magistrados? ¿El Congreso o la Corte? Y ahí está resuelto el caso. Es decir, por lo menos la vía procesal. ¿Cómo lo vaya a resolver la Corte? Ya es otra historia. Tomando en consideración que el tiempo ya es limitado, le pido aquí al amigo Julián, brevísimo. Sí, directamente ha mencionado de que hay mala formación y también que se obvia mucho de parte de los abogados y otros sectores que interponen recursos en la Corte, pues su conocimiento constitucional, su formación constitucional. ¿Qué recomendaría usted a la academia como esa parte de formación y también de presión a la Corte de Constitucionalidad para formar de mejor forma a los jurisconsultos que salen? Bueno, la Corte de Constitucionalidad, viendo una tendencia muy en boga actualmente por parte de los tribunales constitucionales, tiene un instituto donde periódicamente realizan conferencias, hacen publicaciones y hacen una divulgación de temas del derecho constitucional, lo cual está bien. Lo que falta en muchos casos, a mi manera de ver las cosas, es llamémosle, la interacción, lo que se ha dado a llamar un diálogo de cortes, también pudiera ser un diálogo